En este momento nos encontramos con María Horna y con un compañero que ha sido víctima de esta nueva modalidad de estafa. Te dejamos, María. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, sí, continuamos en esa denuncia que hemos presentado el domingo en Punto Final sobre esta modalidad de estafa que está atacando a muchas personas que incautamente pues se cruzan en el camino de estas agencias de viajes que prometen unas vacaciones todo pagados, pero que al final no les comentan que realmente lo que tienen que hacer es pagar una membresía, que en muchos casos no hay una información muy clara alrededor de todo eso. Hoy estamos con una víctima que nos va a contar este caso y cómo es así que llegó a contactarse con esta empresa Pachacútec Vacaciones Son. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, María? Un gusto. Bueno, en realidad yo ya tengo con este caso más de medio año. Inicialmente me abordaron con un tema de raspa y gana. Más allá del premio que yo haya ganado, yo tenía claro hacer un viaje en el 2022 a fines al Caribe junto con mi pareja. Entonces yo fui a las oficinas de ellos y, para ser muy sincero, más allá del viaje que habré ganado en el raspa y gana, yo quería cotizar con ellos un poco del precio, porque ellos me decían o se jactan mucho de ser mayoristas, de tener mejores precios del mercado, ¿no? Y una comunicación más directa con las agencias de viaje y con los hoteles. Así es. Lo primero que yo hice justamente fue, ellos me entregaron una cotización en el cual el pasaje normalmente por persona me iba a costar 2.750, pero con ellos me salía $1.921. Había una diferencia casi un 30% muy sustancial descuento, ahí. claro. Entonces a mí me pareció interesante, por dos obviamente, porque éramos dos personas las que íbamos a viajar. Entonces yo hice más de 20 preguntas antes de tomar la decisión, porque yo también quería corroborar muchas cosas. Los equipajes estaban incluidos, muchas cosas estaban incluidas dentro de esa membresía que iba a durarme 10 años en total. Resulta de que todo estuvo bien ahí. Al momento de firmar el contrato me sentaron junto con mi pareja, me pusieron una cámara, me grabaron, me leyeron el contrato y obviamente después de todo lo que me dijeron yo acepté, ¿no? Pagué con mi tarjeta de crédito, el dinero estaba en proceso, no es que haya llegado de manera inmediata. Eso fue un domingo a las 7 de la noche. ¿Cuánto te dijeron que costaba esta membresía por 10 años? Esta membresía costaba como $4.500, casi unos 17.000 soles. ¿Tenías que pagar el monto Yo total o era también no, tenía en que cuota? pagar el monto al contado, ¿no? Por eso es de que decidí hacerlo con la tarjeta de crédito. Entonces, al día siguiente, 8 de la mañana, fui a sus oficinas, porque me dijeron que a las 8 podía ir para recoger el tema de los pasajes. Fui, pero ahí es donde empezaron las sorpresas, porque empezaron a decirme de que tenía que pagar $70 por equipaje por cada uno, cosa de que no se había acordado eso, y aparte tenía que pagar impuestos de hoteles y vuelos, que eran 470, que nunca me habían dicho. Me dijeron que como máximo tenía que pagar $270. No me pareció, decidí, les comenté de que si se van a seguir presentando ciertas cosas, o sea, te daban gastos adicionales. Exacto. Que no se habían estipulado en tu contrato. Así en tu es. contrato te habían dado otro tipo de información, por eso es que tú accediste. Así es. A la hora que ya quieres programar es que vienen estos montos adicionales, por lo cual obviamente tú comienzas a decir que no era lo correcto. Y donde me doy cuenta de que en realidad ellos estaban cometiendo un error, porque ellos, al asumir ese error, es donde me dicen, ok, te vamos a respetar y vamos a pagar el equipaje. Perfecto, hasta ahí me quedé con un sinsabor, pero no querían asumir el impuesto. Entonces yo ya estaba invirtiendo un monto fuerte, no quería invertir más porque todo venía incluido supuestamente. Sucede que se cerraron, no querían, me derivaron al área legal, que presenté mi reclamo. El área legal era un tal Jackson, el cual era Jackson Rodríguez, que es el que se presente como representante legal de la empresa. Hice toda una investigación propia, porque les mandé correos, tengo todos los correos en el cual me decían de que se apegaban al contrato, no querían, iban a respetarlo y no me iban a devolver el dinero, pero que la conciliación de ellos era devolverme solo el 40% de mi inversión. Yo no quería el 40%, yo quería todo. Y ni siquiera el dinero les había llegado, estaba en proceso, ¿no? Yo podía haber llamado al banco, pero lamentablemente el banco no puede irrumpir eso. Entonces, bueno, sucede de que yo continué contra Indecopi porque no me quedó más alternativa. Antes de eso fui a la comisaría, fui con dos oficiales a hacer una constatación policial porque ni libro de reclamaciones físico tenían un cuaderno cuadriculado donde no había ningún sello de la empresa, que no era nada formal. Entonces, bueno, me dijeron que tenían un enlace para poder, como libro de reclamaciones, y es imposible, no existe un enlace como correo electrónico como libro de reclamaciones. Entonces los policías
estuvieron ahí, se Hicieron levantó la un acta, constatación. exacto, y luego de eso yo continué con mi denuncia. Yo con Indecopi vengo casi medio año, un poco más, porque el día que era la conciliación entre Pachacútec y yo con Indecopi, ellos nunca se presentaron. ¿Por qué? Porque yo averigüé de que el representante legal, perdón, el tal Jackson Rodríguez, su residencia en migraciones había vencido el 2021, en septiembre. Entonces yo todo lo hice con mis propios medios. La verdad es que me costó mucho porque no tuve la ayuda más que el abogado que en su momento me ayudó a elaborar la denuncia. Pero bueno, Indecopi, yo tuve que esperar, todo este tiempo estaba esperando, una vez al mes he llamado para saber cómo va mi caso. Claro, porque como este es un proceso administrativo, definitivamente tiene que pasar una serie de procesos. Exacto. Y acá es donde tenemos que alertar a las víctimas, Eduardo, porque si bien es cierto, la manera como estas empresas tienen a respaldarse es diciendo, claro, yo tengo un contrato firmado, el usuario lo hizo con todas sus facultades, pero Exacto. definitivamente en ese momento, o sea, no lo hemos estafado, él ha venido y ha contratado estos servicios. ¿Dónde se desencadena este tema de la estafa? Es cuando tú te das cuenta que todos los beneficios que te ofrecieron en esa firma de contrato no se están dando al momento que tú quieres ya programar los viajes. Y eso es lo que le ha pasado a muchos usuarios, y eso es lo que tenemos que hacer, que las autoridades, tanto de Indecopi como el tema de las fiscalías que está investigando esto, pueda concretar que primero hay una publicidad engañosa que te lleva a firmar un contrato que no es el correcto. Exacto. Entonces, esa sí es una estafa. Sí. Tú firmas, pero por algo que te están diciendo y que después te das cuenta que no es así. Exacto, y dentro de su contrato ellos tienen un punto muy claro que es, tras la firma no se aplica la devolución salvo algún incumplimiento por parte de la empresa o falta el código de protección al consumidor, y prácticamente lo que ellos están haciendo es incumplir con todo lo que me han dicho, ¿no? Si bien es cierto, el vendedor verbalmente me ofreció muchas cosas, ese día no tuve una cámara para poder grabarlo, pero a ellos, al asumir el equipaje, al asumir ciertas cosas, prácticamente me están dando la razón, ¿no? Claro. Y hay un tema también que hay que alertar a muchos usuarios. Según el Código de Protección al Consumidor, toda persona tiene un plazo de 7 días para poder eliminar o romper un contrato, ¿no? Uh-huh. De las partes contractuales, decir, bueno, esto no son las pautas que se me dieron, estos no son los cumplimientos que en un primer momento iba a haber, entonces yo tengo a romper. Esta empresa no cumple tampoco con eso, porque hay muchos usuarios que señalan en sus denuncias, dicen, yo me di cuenta a los 2 días, quise lograr esto y tampoco cumplieron con ese Lo pacto. mío no duró una semana, un mes, lo mío fue en menos de 24 horas, donde yo quise hacer valer ciertos beneficios que me habían dado. Y bueno, resulta también que Indecopi los ha multado con 1.6 UIT por el libro de reclamaciones y no por no darme la información, pero han declarado infundada mi denuncia por falta de pruebas. Y yo dentro de mí digo, ¿qué falta de pruebas? Si he presentado todo, tengo videos, audios, grabaciones, la constatación policial, tengo todas las pruebas a mi favor, pero también me pongo a pensar que dentro de Indecopi el análisis no se está haciendo de la manera correcta, porque el señor Cristian Tarazona, quien es el analista de mi caso, me ha rechazado muchos puntos con todo y pruebas que con mi abogado hemos tenido que refutarlas para poder responder, y el 15 de junio es mi resolución final. Yo ese día voy a poder ver si es que Indecopi me está dando la razón o le está dando la razón a ellos, y lamentablemente los multó con 1.6 UIT, que son ni 5.000 soles o casi 5.000 soles, y aparte se quedan con el dinero que yo invertí. Exacto, y acá hay un punto importante, que ¿en qué se respaldan este tipo de empresas? Es que, si bien es cierto, cuando vamos con Indecopi como usuarios, vamos por la vía civil, digamos así. Al multar estas empresas prácticamente es algo civil, y ellos no cumplen con estas multas. Al no cumplir con estas multas, lo que están haciendo ahora es cerrar estas empresas y generar nuevas razones sociales para verlos operando nuevamente. Uh-huh. Lo que sí es importante acá recalcar, que cualquier persona que se vea víctima o que crea que ha sido engañada con este tipo de contratos, con este tipo de agencia, lo recomendable es acudir a la Dirección de Estafas de la DIRINCRI, porque para que siga un proceso penal. Primero un proceso policial, que es investigar,
y luego ya pase a una fiscalía. Al pasar ya a una fiscalía, entonces toda esa serie de elementos que nosotros podemos tener como usuarios, pruebas, son valoradas, porque ya de una manera legal nosotros estamos viendo qué se está infringiendo en el Código Penal. Entonces esto es muy importante, Eduardo. Yo te recomendaría que hagas eso, muy bien que sigas la parte como usuario por Indecopi, pero esto se va a llegar a frenar siempre y cuando nosotros también como usuarios víctimas de estos procesos pongamos estas denuncias para que hayan carpetas fiscales que los pueda catalogar como estafa y pueda ya a realizar este tipo de investigación. Sí, porque lo que ellos venden, y más aún a raíz de la pandemia y se reactivó, ellos venden mucho la imagen del turismo peruano, porque el logo de ellos o tienen un Inca, Pachacútec, pues entonces están vendiendo la imagen del Perú, y no solamente al peruano, sino también a los extranjeros. Entonces obviamente de que eso es un poco incómodo, y darse las sorpresas también resulta medio bien incómodo, y a mí me preocupa bastante porque todo este proceso yo lo he pasado sin hacer nada viral, porque no he tenido la oportunidad, recién hoy lo tengo, pero luego de tantos meses que han pasado, claro, pero de sí, todo este proceso que exacto, estás llevando a nivel de pero Indecopi. sí me gustaría en verdad como que Indecopi realmente pueda ver mi caso y que pueda ver pueda leer las pruebas que yo estoy colocando y no me declaren infundada cosas de que son muy importantes para mí y tienen todas las pruebas necesarias como para que esté a mi favor. Claro, acá hay algo importante también, Eduardo, que es lo que señalas y que en muchos casos es también en lo que se basa Indecopi. Ellos, esta empresa, Pachacútec Vacaciones On, entrega como, digamos, una prueba, un video que les hacen a ustedes, donde ustedes aceptan todos los términos Exacto. del contrato. Pero lo que no entregan es todo el proceso anterior, donde ellos les señalan qué tipo de beneficios les van a dar, qué tipo de descuentos van a tener, hasta dónde van a poder viajar, y que finalmente no se cumple. Sí, eso creo que también debería regularse ante Indecopi. Si vamos a presentar un video como defensa a nivel empresarial diciendo que el usuario firmó en todas sus facultades, también hay que presentar un video donde se explique toda la cadena, cómo esta empresa llegó a convencerte en ese momento de poner tu firma. Claro, claro que sí. Bueno, y como Indecopi, su labor es proteger al consumidor, yo a veces siento de que no están protegiendo varios puntos que estoy yo comentando, ¿no? Por ese motivo es en el cual yo todo este tiempo he estado con un dolor de cabeza, como no tenés idea. No pude hacer el viaje claramente en el 2022, claro, pero todavía estoy a tiempo, todavía me quedan creo que casi 9 días para que para mí esta pesadilla acabe, por lo menos con Indecopi, porque si no, Indecopi mismo me dijo de que en caso de que salga negativa tengo que nuevamente ingresar una nueva denuncia que demora 120 días hábiles. Eso quiere decir un poco más de medio año nuevamente, y esto es algo que no nunca va a acabar. Claro, y ese es un dolor de cabeza, Eduardo, con muchos usuarios que al ver todo este tipo de procedimientos que son tan lentos, que a las finales no valoran las pruebas que uno está entregando, hace de que muchas personas desistan en seguir este camino, y obviamente esto es un beneficio para este tipo de empresas, porque nos agarran al cansancio como usuarios, porque nos dicen, ¿sabes qué? Por más que tú hagas tu reclamo, vas a ir en Indecopi y no va a pasar nada. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que hacer un llamado desde Latina Noticias a estas personas de Indecopi, ¿no? A los funcionarios de Indecopi, para que valoren este tipo de noticias, y sobre todo para que valoren las pruebas que nosotros también como usuarios presentamos, y que dan a todas luces que hay señales, signos de estafa alrededor de estas empresas. Sí, y sobre todo respetar mucho los puntos que Indecopi pone, porque Indecopi muy claro comenta de que son 5 días hábiles que la empresa tiene, o las dos partes tienen, para presentar las pruebas, porque si no esto se declara como que si no se estuviesen pronunciando. Yo presenté todo dentro de los 5 días, y Pachacútec ni se pronunció. Aún así, pese a eso, Indecopi tomó las pruebas de Pachacútec y las incluyó, y ahorita lo que nosotros hemos hecho con el abogado es prácticamente declarar un silencio administrativo, porque ellos no pueden presentar algo fuera del plazo, e Indecopi mucho menos tener esas pruebas
cuando pasaron los 5 días hábiles, y en realidad para que Indecopy pueda hacer eso, a mí me deja a veces pensando en qué está pasando en Indecopy, porque no hay justicia, por así decirlo, ¿no? Claro, y en ese sentido es importante porque hay todos los elementos para que Indecopy pueda Exacto. valorar lo que está pasando con los usuarios, y sobre todo porque no es la primera empresa que tiene este tipo de denuncias. Hay más de 50 empresas sancionadas, hasta con 40 UIT de multa. Sin embargo, está quedando en el olvido. Cierran, abren nuevas razones sociales y los vemos operando. En redes a veces dicen, esta no es una modalidad nueva, se sabe desde hace tiempo. Sí, se sabe desde hace tiempo, pero lo que no se está poniendo atención es que se le está dando facilidades a estas empresas para que abran con nuevas razones sociales, haya nuevas personas que tienen este sueño como tú, como muchos usuarios, de querer viajar con familias y que caigan nuevamente en este tipo de situación. Así es. Sí. Eduardo, de verdad te agradecemos que hayas dado tu testimonio a Latina Noticias. Esto refuerza lo que está pasando, refuerza también nuestra denuncia, porque si bien es cierto, cuando la empresa nos atendió, nos dijo todo está regular, nosotros estamos dando toda la información, pero tú ahora nos estás confirmando que cuando Indecopy les dice, señores de Pachacute Vacaciones On, traigan esta documentación, preséntense, no lo están haciendo. Si su representante legal, como tú nos has informado, ahora tampoco no tiene una residencia legal en nuestro país, ¿cómo una empresa puede estar funcionando y ofreciendo estos servicios o estas supuestas membresías a los usuarios? Sí, a veces es un poco sospechoso porque justo en la conciliación decide viajar, porque la mayoría de personas, son, por así decirlo, todos los que tienen en Pachacútec tienen como residencia de extranjería colombiana y venezolana, entonces justo viajan fuera del país, por eso no asisten a la conciliación y lo hacen para poder renovar esta residencia. Entonces el contrato de por sí no tiene ninguna validez porque lo ha firmado cuando la residencia aquí en Perú ha estado vencida, ¿no? Y todo eso yo he tenido mismo que irme hasta migraciones, hacer cola, investigar, averiguar para yo mismo poder concretarlo, y me da mucha pena a veces las personas que no tienen un acompañamiento legal, claro. Porque al afrontar este proceso ellos solos, ahí es donde Indecopy les archiva el caso, les cierra las puertas, pero con esta cantidad de pruebas y sustentos, ahí es donde no me archivaron a mí el caso, pero aún así me están cerrando algunas puertas ya, y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Perfecto. Entonces, a los funcionarios de Indecopy, por favor, tomar en cuenta, analizar cada una de las pruebas que se está dando, analizar cómo es que se firmaron este tipo de contratos. Al final de cuentas, nosotros teníamos un código de protección al consumidor y creo que hasta este momento muchos de los usuarios víctimas de estas agencias no están saliendo satisfechos en la manera como se les está respondiendo en una institución que debería proteger al usuario más que a estas empresas que son cuestionadas a nivel nacional. Gracias, Eduardo, por compartir tu testimonio nuevamente, y vamos a estar muy atentos para ver cuál es la respuesta que te da Indecopy. Muy amable, gracias.